Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en el tercer episodio de lo que es el podcast de Todas Mienten. Aquí nos encontramos con su servidor Rafael Fermín y mis compañeros Eric NG y Reinaldo García. Salud. En esta ocasión vamos a dar un cierre a lo que es esta serie de 3 capítulos, esta trilogía con respecto al COVID. Y vamos a dar una breve introducción con la que vamos a inaugurar la semana que viene, hablándoles acerca de una enfermedad muy infecciosa que logró marcar la historia de nuestra humanidad, de nuestra especie. Así que muchachos, ¿qué traen ustedes hoy aquí? Bueno, nosotros estamos empezando a hablar sobre la peste negra, ya que anteriormente estábamos hablando sobre el COVID, que fue una pandemia que nosotros vivimos, y nos surgió la idea de, bueno, ¿cuál fue la pandemia más grande que ha vivido la humanidad? Y investigando nos dimos cuenta que es la peste negra. Como la persona que no saben qué es la peste negra, es prácticamente fue a mediados de la Edad Media, donde eran ratones, ¿verdad? Sí. Que tenían las pulgas que eran infectadas de esa misma peste, y prácticamente los ratones estaban en toda la ciudad, Sí. y empezó a convertirse en una pandemia. Pero todos los ratones tienen una explicación. Bueno, es una de las teorías de la expansión de la peste negra fue que fue a causa de la Iglesia Católica, porque para esos tiempos estaba en su auge la Iglesia Católica, y resulta que querían como que acabar con las brujas, con las supuestas brujas que había en ese tiempo. Entonces, a partir de esto se centraron en que supuestamente los gatos eran los mensajeros de las brujas entre la tierra, el plano terrenal y el plano del infierno. Entonces, ¿qué sucede? Comenzaron a matar a todos los gatos que habían, que de hecho creo que en Inglaterra hay una celebración que no se hace por el tema de los derechos a los animales, pero aún en el siglo pasado se seguía haciendo, que era que el día de matar gato, en pocas palabras. Entonces, para ese tiempo comenzaron a matar a todos los gatos, y a partir de esto las plagas, los ratones, la población de estos comenzaron a crecer. Y Un entre paréntesis, si te das cuenta, qué triste, ¿verdad? De todos esos gatos. Pobres, Sí. los gatos. No, esos pero no gatos tiene nada que son- ver. Los pobres gatos, los estaban pobres- ahí, digo, Pero "Hey, lo mismo pasó en China con el COVID, que comenzaron a matar a las mascotas supuestamente porque los perros eran capaces de transmitir el COVID. Ah, bueno. Y hubo una semana en la que a mí me dio muchísima pena porque vi un pug muerto en mitad de la calle, y como yo tengo un pug, me dolió. Sí. Entonces fue No, el prácticamente miedo- con la misma lógica. Ahí te das cuenta de que el sentimiento del miedo hace Sí. acciones que... Tú cometes cualquier locura por miedo, loco". Exactamente. Y en verdad, para relacionar un poco las dos enfermedades, eso es interesante lo que ustedes plantean de la peste negra, por el hecho de que, como muchas personas tal vez no tienen la cultura de leer mucho y eso, al vivir una pandemia en carne propia, como que se le puede olvidar que históricamente hablando han pasado también muchas otras Sí. masacres, muchos otros eventos que han sido incluso más mortíferos y que han marcado aún más. Y es porque mucha gente pensó como que el COVID había sido como que lo peor Que le había pasado a la que había pasado a la humanidad. humanidad. La pandemia fue algo muy suave, o sea, Comparado con lo de ese Comparado con tiempo, lo de sí. antes, sí. Exactamente. Y oye, estamos hablando que tal vez una peste negra hoy en día tal vez no fuera igual de mortífera. No. Pero no quita el hecho de que fue una enfermedad que logró afectar a muchas personas muy rápido. Pero es que eso tiene su sentido, porque aparte de la transmisión por ratones, era lo que estaba hablando con Erika ahorita, de que se transmitía de persona a persona. No se transmitía de persona a persona directamente. El problema de la transmisión persona a persona era que, aparte de que en ese tiempo se creía en la teoría del miasma, que era que las malas energías se concentraban en la tierra y subían, lo que realmente sucedía era que amontonaban los cuerpos enfermos, o amontonaban los cuerpos que tenían la infección, que habían muerto de dicha infección, y cuando los quemaban, este humo lo que hacía era que infectaba a todo el que pasaba por ahí, porque se era capaz de transmitirse por el aire a base de que quemaban los cuerpos. Entonces, por eso fue que llegó un mayor rango de personas, Ok. en sentido general. Y un dato muy interesante sobre la peste negra que yo acabo de investigar es sobre que la humanidad está buscando prácticamente la razón sobre ¿De por qué lo sucedió? lo que estaba sucediendo. La razón más grande que hemos escuchado es la parte de la parte religiosa. Sí. O sea, que decían que Dios prácticamente puso el castigo Ujú. hacia la humanidad, entonces empezó a pasar todo esto. Pero otra parte, otro grupo, que esta es la parte más interesante, qué triste también, es que le echaban la culpa a los judíos.
lamentablemente. Y alrededor, no podemos reírnos de esta situación, ¿verdad? Pero No, porque fue triste. Es que loco, o sea, haciendo un paréntesis, los judíos como que siempre No se salvan han de uno. cargado con la dicha y la desgracia, porque tú ves que los judíos son muy duros en los negocios, Ajá. Sí. son de los que más controlan el mundo, Para que te lo sepas. pero son de las De lo más salado. de los más salados al mismo tiempo, Sí. porque tú ves que vino Hitler y mató no sé A cuánta Hitler gente. le dio para los Aquí, judíos. esta Y gente. digamos en COVID se echó la culpa a los chinos y todo eso, y hubo un momento de que los chinos ya cogieron el mundo. ¿Le echaron la culpa a los le- judíos? Le echaron culpa a los chinos Ah. en pandemia de COVID, pero obviamente no hubo un masacre como No. la peste negra. En alrededor de 1348 y 1349 prácticamente donde veían un judío lo mataban. Solo por eso, porque pensaban que la peste negra llegaron por eso. Que, de hecho, hubo un papa que en los tiempos de Hitler, siguiendo con el tema de los judíos, para regresar al otro, hubo un papa que lo discriminaron mucho porque sucede que en vez del papa salir a recoger judíos para ayudarlos, diga, Pío XII, él agarró y en vez de salir a recoger judíos para la calle, como quien dice, para ayudarlo y meterlo en las iglesias, lo que hizo fue que le comenzó a mandar cartas a Hitler para que dejara de matarlo en vez de tomar cartas en el asunto, o sea, de manera literal, no de comenzar a mandarlas. En esta ocasión tenemos la participación estelar de un invitado que para muchos de ustedes puede que no sea muy familiar. Pero ya aquí lo escucharon tenemos- anteriormente porque estaba cantando en el fondo. Aquí Así tenemos que- a Alan. Entonces, ¿qué tú nos comentabas acerca de el Papa? ¿Cuál es tu opinión acerca de la De esa peste situación. negra, el COVID? Es que como me dieron la casa a mí de Pío XI, Pío XII, por ejemplo, Pío XI fue quien creó la radio y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial estaba presente. Él también, o sea, él tuvo poder de como que decirle al Papa que, o sea, a la guerra, Primera Guerra Mundial, como que se parara y no hizo nada. Después con Pío XII llegó la televisión, porque me dieron esa clase. Entonces, ahí él se echó para atrás, porque o sea, él dice que tiene perdón porque solamente salvó 300.000 judíos del holocausto. Y tampoco le dijo nada a Hitler, porque él estaba amenazado de muerte, de que supuestamente lo iban a matar, porque Hitler supuestamente lo amenazó a él. Y creían que era alemán, porque a él le encantaba la escultura judía, alemana. Ven acá y con respecto a eso, ¿cuál tú crees que podría ser esta relación con la peste negra, el COVID? ¿Qué tú puedes argumentar? O sea, son Eso. pandemias iguales, ¿tú me entiendes? Pero que son como que en tiempos distintos, porque si vamos a lo que vamos, antes nosotros no teníamos la misma tecnología que tenemos ahora. Y por lo menos ahora supuestamente se pudo resolver un antídoto y cosas así, pero antes era que te mataban. Eso era para matar, entonces era diferente. Sí, sí. Que es precisamente lo que nos plantea Eric. Sí, del sobre- tema de la cosa divina y de los cristianos, que se tomó como un castigo divino, pero con el COVID tampoco fue muy diferente. Porque si tú te fijas, al Papa lo involucraron mucho, o él quiso empaparse con el tema, para la redundancia, porque comenzó a mandar cartas hacia el mundo, hacia la población, para que se estuvieran tranquilos, Exactamente. por el hecho de que se sentían nerviosos. Y otra cosa muy importante que hay que mencionar es que la primera cuarentena que se hizo alrededor de la humanidad Sí. fue la peste negra. O sea, desde que llegó la peste negra ahí empezó la cuarentena, ahí aislando a los enfermos. Y también hablando sobre la tasa de mortalidad, obviamente en esos tiempos eso era mortal, donde tú tenías peste negra era ya Sí, condenado a de morirte. Y eso es lo que estaba mencionando anteriormente, como la parte de la tecnología. Si pasa la peste negra, vamos a decirlo así, actualmente, no sería tan, ¿cómo le digo? Tan catastrófico tan como en ese catastrófico como en esos tiempos. Sin embargo, en esos tiempos sí lo pasaron muy feo. Sí, Sí, realmente No, porque- sí. Los médicos incluso en esos tiempos ni siquiera querían ver a sus propios pacientes porque tenían mucho miedo de que ellos mismos se contagiaran. O sea, el pueblo estaba solo. Tú tenías la peste negra encima, no había doctores que te querían ayudar. Atender. Exactamente. Sí, pero es curioso porque en sentido general todo el mundo se va adaptando poco a poco y todo se va resolviendo. Pero esto será caso para el próximo capítulo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.